Yo sé que aprender los casos rusos puede ser bastante difícil y es un reto grande, pero si ves mis videos y también practicas mucho, lo podrás lograr todo. Hola a todos y bienvenidos a este canal de YouTube que se llama eRussian. Y para los que no me conocen, soy Victoria, su profesora de ruso. Llevo enseñando ruso más de 10 años y sé perfectamente qué dificultades puedes tener al aprenderlo. Entonces estoy aquí para ayudarte. Y si quieres que pueda ayudar a más gente, por favor dame un like, así podré crear más videos útiles. Y si piensas que mi contenido te ayuda, por favor siéntete libre de suscribirte a mi canal de YouTube y activar por supuesto todas las notificaciones para que sepas cada vez que suba nuevos videos. Y hoy día vamos a ver cómo se forman los pronombres personales en el caso genitivo. Para eso vamos a ver cómo se forman los pronombres personales en el caso nominativo. Entonces, yo se dice ya, tú se dice ti, él, ella, usted sería он, она, y вы. También existe el pronombre personal ello, pero se usa muy pocas veces. Pero igual lo tienen que saber. Entonces, ello sería оно. Nosotros sería мы. Ustedes sería igual que usted o igual que vosotros, la forma que usan en España, sería вы. Y ellos son они. Por ejemplo, en español ustedes tienen ellos y ellas, y en ruso es más simple, tenemos solamente una forma, es они. Y ahora vamos a ver cómo se ponen estos pronombres personales en el caso genitivo, que ya sabemos que en el idioma ruso no solamente los sustantivos son los que cambian, sino que también los adjetivos y los pronombres. Ya se convierte en меня. Por ejemplo, yo tengo un libro, у меня есть книга. У меня есть книга. Y ahora, por favor, escribe una frase con el pronombre personal меня, que significa como yo, mi, ¿verdad? Por ejemplo, yo te doy mi ejemplo. У меня есть брат. Yo tengo un hermano. У меня есть брат. Pues ahora, por favor, si me puedes dar tu frase, estaría súper feliz. Entonces, escríbela abajo. Ahí te leo. Ты se cambia por тебя. Cuando hablamos rápido lo pronunciamos тебя. Él vive cerca de ti. Sería он живет возле тебя. Aquí usamos el caso genitivo porque usamos la preposición возле, que significa cerca. Этот подарок для тебя. Este regalo es para ti. Aquí usamos el caso genitivo después de la preposición для. Для тебя. Он se cambia por его. Por ejemplo, él no está en casa. Sería así. Его нет дома. Sí, aquí es una excepción. Leemos его como его. Sí. Entonces, él no está en casa sería его нет дома. Она se cambia por ее. Ее не было в школе. Ella no estaba en la escuela. Y aquí el pronombre ella, que es она, originalmente se pone en el caso genitivo porque tenemos la negación. Оно también se cambia como el género masculino de él, como он, se cambia por его, es igual, es lo mismo. Мой друг любит мясо. Он не может жить без него. A mi amigo le gusta la carne, él no puede vivir sin ella. La carne en el idioma ruso se usa en el género neutro porque se acaba en letra O, мясо. Entonces, без мяса, sin carne. Se usa el genitivo después de la preposición без, que significa sin. Мы se cambia por нас. Por ejemplo, у нас есть дача.
Nosotros tenemos una dacha, es como una casa de campo rusa. Вы se cambia por вас. Entonces, si quieres decir es solamente para usted o es solamente para ustedes, sería así. Это только для вас. Это только для вас. Кто из вас был здесь? Кто из вас был здесь? ¿Quién de ustedes estuvo aquí? El pronombre personal вы se cambia por вас en el caso genitivo debido a la preposición is. Y они se cambia por их. Pero fíjate, te quiero decir una cosa muy importante. Cuando esos pronombres que comienzan con una vocal, por ejemplo, его, ее, их, esos pronombres se cambian cuando se usan con las preposiciones. Como sabemos, el caso genitivo se usa muchas veces con las preposiciones. Y para saber cómo se usa el caso genitivo, cuándo se usa y por qué se usa, te sugiero ver una de las siguientes clases. Son las lecciones anteriores y las encuentras en la descripción de este video. У него есть два телефона. Él tiene dos teléfonos. У него есть два телефона. Entonces, его se cambia por него, se agrega solamente la letra N. Entonces, у него es porque usamos llevó después de la preposición u. Y aquí tenemos la función de la posesión. Y ves, en esta oración también usé dos veces el caso genitivo porque hablamos de los números, número 2, два телефона, y también de la posesión después de la preposición u. No podemos viajar a Rusia sin ella. Мы не можем поехать в Россию без нее. Без нее. Sin ella sería без нее. Entonces aquí ее se cambia por нее porque se usa con la preposición без. Без que significa sin. Ellos, они se cambia por их, pero si hay una preposición decimos них. Entonces, para decir esta mesa o esta mesita está reservada para ellos, diríamos así: этот столик заказан для них. Этот столик заказан для них. Мы работаем возле них. Мы работаем возле них. Nosotros trabajamos cerca de ellos. Aquí usamos el genitivo después de la preposición возле. Y por supuesto, si quieres aprender ruso mejor, revisa una de mis siguientes lecciones por aquí. Большое спасибо, muchas gracias. Espero que te haya servido esta clase. До скорого, hasta pronto.